Buenos días a todos y a todas. Ustedes saben que el solsticio de invierno marca el retorno del sol al hemisferio sur. Esta es una fecha muy importante y vital para las culturas de nuestros pueblos originarios acá en Chile y simboliza además la renovación constante de los ciclos naturales. Quiero a propósito de eso reforzar no solo el despliegue que han tenido nuestras distintas autoridades de gobierno en distintos territorios y particularmente nuestra ministra de Desarrollo Social en la conmemoración de un nuevo Huetripantu, sino que también recordar que el compromiso del presidente Gabriel Boric con los pueblos originarios se ha ido concretando y avanzando a través principalmente de la Mesa por la Paz y el Entendimiento. Esta es una mesa que, aunque ha sido bien silenciosa, ha tenido importantes avances en los últimos meses. Ha tenido la participación transversal de distintos representantes de la política chilena, pero sobre todas las cosas ha permitido en sus 31 sesiones al 20 de julio escuchar a más de 345 personas, a 22 organismos públicos y además también tener intercambios con organismos internacionales para recoger experiencias internacionales en materia de soluciones permanentes a los conflictos de los estados con sus pueblos originarios y particularmente el que arrastramos durante siglos en nuestro país. Y uno de los temas principales, y a propósito de esta conmemoración de un nuevo Huetripantu en Chile, es que sabemos que una de las principales demandas de los pueblos originarios tiene que ver con las tierras. Y por eso también es importante destacar que además de los avances de los diálogos que se han ido teniendo el último tiempo, también se han ido avanzando los diagnósticos. A partir del 24 de enero de este año, se han ido coordinando distintos servicios públicos, entre ellos el Servicio de Impuesto Interno, justamente para trabajar en el equipo de levantamiento del diagnóstico de tierras, ¿no? Entonces hay un trabajo en levantar el diagnóstico de demanda de tierra y también de diagnóstico de disponibilidad de tierras, y eso ha sido un trabajo que ha sido sostenido y esperamos obviamente que los resultados los podamos tener lo antes posible, pero eso ha implicado un esfuerzo de coordinación, de conversación, de ir a los territorios, a hablar con las comunidades que no ha sido menor y que queremos recordar y destacar en el marco de este día. También recordar que el presidente, bueno, después de su gira internacional que tuvo importantes resultados en materia económica, en materia de relación y traspaso de experiencias tecnológicas, culturales, educativas, se dirigió inmediatamente ya en Chile a Curanilahue. Y en Curanilahue, a propósito de una de las zonas más afectadas por los sistemas frontales, anunció el desarrollo de un plan maestro de evacuación y drenaje para la zona. Todos sabemos que hay todavía inequidades territoriales en nuestro país y que a cada paso que vamos dando tenemos que ir enfrentando. Y una de esas tiene que ver con nuestra infraestructura para enfrentar los sistemas frontales, para enfrentar las lluvias, infraestructura que tiene que ver con canales de riego, que tienen que ver con canales o sistemas de evacuación de aguas lluvias. Y por lo tanto, esto para la comuna es muy, muy importante. Pero no solamente eso, después del sistema frontal, y bueno, sabiendo que van a seguir viniendo lluvias, no tan intensas como la que vivimos durante la semana pasada, pero no solamente el presidente ha hecho este anuncio, sino que tenemos uno de los primeros balances de la entrega de ayuda para las emergencias. Llevamos alrededor de 5.085 hogares cubiertos con los bonos de recuperación. Estamos hablando de un total de 4.437 millones de pesos que han sido transferidos de manera automática a estas familias justamente para poder acompañarlas en el proceso de recuperación por daños en su vivienda. Esto es parte obviamente de los compromisos, no el único, que se han establecido y que se están ejecutando en materia de ayudas tempranas. También está todo los avances que ha hecho Agricultura y Economía para acompañar el proceso de rehabilitación temprana de la economía local de las zonas afectadas. Y luego de este balance quiero, obviamente confirmar que el presidente en estos momentos se dirige y ya debe estar presente en la comuna de Quilicura, porque a propósito del aniversario de la PDI, una institución muy importante para la seguridad de Chile y particularmente para el combate al crimen organizado,
se está inaugurando, o sea, se está echando a andar el nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones en Quilicura, que es una de las 99 obras de infraestructura en materia de seguridad que hemos estado financiando y ejecutando como gobierno para actualizar las capacidades del Estado, particularmente de nuestras policías, en poder seguir enfrentando la delincuencia y el crimen organizado. Pero además el presidente va a seguir desplegado, no solamente aquí en Santiago, sino que esta semana se va a dirigir a Magallanes, justamente porque también tiene una importante agenda en materia de energías renovables, en materia de recuperación de espacios públicos. Ustedes saben que el compromiso del presidente está con todas las regiones y con todos los sectores de nuestro país. Sobre últimos 3 temas, respecto a la que ya han conocido, la paralización de trabajadores de EFE. Ustedes saben que nuestro gobierno ha tratado de estar presente en los momentos más sensibles, particularmente el día de ayer, en los funerales de las 2 víctimas fatales que ha traído este lamentable hecho. Queremos reiterar las condolencias a las familias por el deceso de estas 2 personas, en un hecho que, si bien es aislado respecto a la historia de EFE en nuestro país, no deja de ser grave. Y por la misma razón, ustedes han visto a nuestras autoridades del Ministerio de Transporte, particularmente al ministro de Transporte y al subsecretario, no solo en extensas reuniones, en un trabajo sistemático para elaborar un plan de contingencia, que el día de hoy, muy temprano, a primera hora, fue comunicado para enfrentar esta jornada de paralización en Valparaíso, en la región metropolitana, en la región del Biobío, con mayores buses a disposición del traslado y transporte de los usuarios. Sino que también solicitando a EFE al menos 2 informes. El primero, un informe nacional, al menos un informe preliminar sobre los hechos sucedidos, independientemente de los informes que requiere y ha requerido el Ministerio Público para la investigación penal que se está llevando a cabo, sino que también un informe de carácter internacional a organismos europeos, porque necesitamos tener ambas miradas, no solo el informe nacional, informe técnico, respecto a los hechos que llevaron a esta catástrofe, ¿no? Sino que también a nivel internacional. Queremos sí también reiterar el llamado que ha hecho el propio Ministerio de Transporte, no solamente a los usuarios, a evitar el sistema, a hacer uso de trenes por el hecho de la paralización, sino que también a los empleadores, de ser flexibles con los trabajadores que requieren movilizarse por largos trayectos para, obviamente, evitar perjuicios de distinto tipo, tanto a los propios usuarios como a nivel laboral. Por último, no nos olvidamos, los niños sabemos que iniciaron las vacaciones de invierno y a propósito de ellos y los panoramas de invierno, hay una cartelera cultural de vacaciones de invierno que es importante. Estábamos hablando de 350 actividades en todo Chile para las familias, pero pensadas principalmente en los niños y niñas que están de vacaciones, que tiene que ver con espectáculos, talleres gratuitos. Estamos hablando de actividades en La Serena, como por ejemplo el Festival de Teatro Familiar de Invierno, que se celebra hasta el 5 de julio. Y también hay opciones virtuales como recorridos por museos, nuestros museos, y películas en onda media. Toda la programación, además, está disponible en chilecultura.gov.cl, así que aquellos que todavía no han podido armar un panorama con sus hijos e hijas que están en vacaciones de invierno, los invitamos a poder informarse en chilecultura.gov.cl para ver qué programación les acomoda y así poder disfrutar en familia. En última instancia, ustedes saben que estamos con semana distrital, por lo tanto el Parlamento no está funcionando. Sin embargo, la próxima semana se retoma la tarea y el trabajo legislativo, y la próxima semana, como gobierno, vamos a poner en votación la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado. No hay más espacio para dilaciones, queremos avanzar, han habido importantes conversaciones durante el inicio del periodo de gobierno y hasta la fecha, y por lo tanto consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo para que rápidamente también sea votada la idea de legislar en la sala del Senado de la República y empiece entonces el trámite en particular de vuelta a la Comisión de Trabajo con sus senadores y senadoras, conducido este debate por la ministra del Trabajo y también el Ministerio de Hacienda. El presidente ha pedido explícitamente y expresamente
que esto ya empiece a entrar en recta final. No hay tiempo más que esperar. Cada vez que salimos a territorio, cada vez que el presidente visita alguna comuna, alguna localidad, se encuentra con algún adulto mayor que le pregunta qué pasa con las pensiones, cuándo van a poder aumentarlas, cuándo van a poder aprobar la reforma de pensiones y, por lo tanto, independientemente ya de las diferencias que conocemos todos y todas, de la oposición con respecto a la reforma de pensiones, necesitamos empezar a concretar. Llegó el momento, insistimos, de la recta final y eso empieza la próxima semana en el Senado. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle por la última encuesta Academ. De acuerdo a ese resultado, la aprobación del presidente completó 8 semanas al alza, llegó a un 36%, y ese es su mejor resultado desde octubre de 2023. Quería preguntarle a qué atribuyen esos resultados y también, considerando que el presidente ha pedido a sus ministros despliegue y mayor gestión para lo que queda de gobierno, ¿cómo van a aprovechar ese impulso ciudadano? ¿En qué área el gobierno va a desplegarse mayormente en su agenda? Bueno, como ustedes saben, nosotros como gobierno no hacemos análisis de encuesta, independientemente de que todos los lunes conocemos resultados de una encuesta que son fotografías del momento. Nuestro trabajo, más que analizar encuestas, es poder cumplir con el mandato que nos ha dado el presidente de la República, de estar presente en los territorios, de hacer avanzar nuestros compromisos programáticos y también nuestros compromisos ciudadanos frente a emergencias y urgencias sociales. El presidente siempre está recordando lo importante que es estar con las personas, desplegarse, que aquí toda autoridad de gobierno es parte fundamental para el cumplimiento de las tareas que Chile y su pueblo ha dado, tanto en los procesos electorales como también dado a lo que se espera de un gobierno, ¿no? Que es gobernar hasta el último día. Así que esa es nuestra tarea, siempre ha sido así, independientemente de las encuestas. ¿A qué creen que responde esta alza sistemática, digamos, en las últimas semanas? Nosotros hacemos el trabajo que el presidente mandata, no, insisto, no hacemos análisis de cada una de las encuestas. El país está avanzando, Chile avanza, como dice nuestro lema, y justamente creemos que eso se empieza a ver, independientemente de lo que digan las encuestas. Tuvimos que enfrentar una situación económica muy difícil, con inflación casi, bueno, de 2 dígitos que alcanzó en su momento, con una economía que muchos decían que iba a entrar en receso y sin embargo está avanzando, estamos creciendo, estamos atrayendo más inversiones, estamos generando empleos, estamos avanzando también en los compromisos programáticos. Eso se visualiza independientemente incluso de las mediciones de las encuestas. Chile está avanzando y eso es gracias obviamente a que estamos cumpliendo, gracias también a que con el Congreso en muchas cosas hemos podido avanzar y es gracias también a un trabajo que se logra no solo entre autoridades, sino que también con organizaciones, con los municipios, con la ciudadanía. Insisto, esto no tiene que ver solo con una encuesta, tiene que ver con los resultados de un trabajo que ha sido sostenido, con mucho compromiso, con mucha convicción y que empieza a dar frutos. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día. Ministra, la alcaldesa Evelyn Matei planteó que hay disposición a impulsar en su sector un levantamiento del secreto bancario, pero excluyendo el Servicio de Impuestos Internos de la entrega de información porque en los casos de financiamiento irregular de la política solo se buscó a personas vinculadas a la derecha. ¿Qué le parece que se ponga en duda la imparcialidad de esta institución? Nosotros reiteramos el llamado a respetar a la institución y no seguir desprestigiándolas más. Creemos que es importante para una democracia, un Estado de Derecho, más que poner en duda sin evidencias concretas a las instituciones a conveniencia, es reforzarlas. Y una de las herramientas necesarias para la persecución del crimen organizado y de la corrupción es el levantamiento del secreto bancario. O sea, la corrupción y el crimen organizado tienen una herramienta que les permite actuar en secreto, que es justamente el secreto bancario. Si logramos levantarlo, estamos fortaleciendo las capacidades de las instituciones para perseguir este flagelo a nuestras democracias y a nuestras sociedades, que es la corrupción y el crimen organizado. Entonces, necesitamos un compromiso serio con propuestas, ¿no?, para enfrentar esto. Y no solamente las críticas que en momentos electorales abundan, pero lo que más requiere Chile es que los liderazgos en política, más que solo denostar o criticar, a instituciones u otros hagan propuestas. Y una de las propuestas más importantes en estos momentos para, insisto,
reforzar la agenda contra el crimen organizado es levantar este secretismo que existe respecto a las cuentas bancarias donde corre la plata, corre el dinero, corre el negocio, y lamentablemente con una impunidad que le da el secreto bancario que es insostenible en pleno siglo XXI. Ministra, disculpe, y puntualmente sobre lo que ha denunciado la propia alcaldesa en los últimos días, también se le hizo un emplazamiento a ella a entregar información sobre estos supuestos vínculos entre la política y el narcotráfico, y ella planteó esta mañana que al gobierno le ha entregado información, antecedentes sobre casos importantes de connotación nacional como el de Ojeda, Manuel Sánchez, sobre el robo de los Rolex, y que el gobierno en esos casos, en esa información que supuestamente entregó, no hizo nada. Dijo, de hecho, no vengan a pedir datos si no van a hacer nada con la información que se les entrega. ¿Es efectivo eso y se justifica en el fondo esta postura que ha marcado la alcaldesa frente a estas denuncias que son graves que hizo? Mire, nuevamente el llamado a la responsabilidad, más que hacer declaraciones al aire, que ustedes saben que cada vez que alguien levanta la sospecha sobre algún tipo de delito, le pide y se le requiere presentar los antecedentes, ¿no? Y cada vez que el gobierno ha tenido que recibir algún ente, se lo pone a disposición del Ministerio Público o hace de canal para que el Ministerio Público los procese en los casos de investigaciones que son reservadas o secretas. Porque obviamente esas son las que lleva en secreto y reserva el Ministerio Público. Entonces, honestamente, vuelvo a reiterar lo que dijimos anteriormente, lo que dijo el ministro de Justicia en su momento. Si tiene evidencia, como lo ha sostenido, de que hay delitos asociados al tráfico de drogas que han permeado la política, que se pongan con el máximo sentido de urgencia a disposición de los organismos que investigan. Eso es lo que requiere el país. Y por otro lado, lo que necesitamos también para mejorar y fortalecer nuestras instituciones son propuestas, más que solamente críticas, denostaciones o seguir profundizando en el descrédito de instituciones que hay que fortalecer. Eso es clave en una democracia y es clave para enfrentar los desafíos que tenemos hoy día en materia, insisto, de corrupción y de crimen organizado, narcotráfico, entre otros. Ministra, ¿cómo está? Yo le quería preguntar si es que el gobierno considera natural o normal que embajadores entreguen su opinión política respecto a algún punto en particular. Se lo pregunto particularmente por el caso del embajador de Chile en España. Hoy día el exministro Giorgio Jackson respaldaba a Velasco, también lo hizo ayer el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, desdramatizaron lo que él hizo en este foro, dijeron se dio la arena política. La pregunta es si es que el gobierno cree que esto es normal, si es que está permitido que un embajador entregue su opinión política. Y aprovechar de preguntarle si es que ya el embajador Velasco entregó los detalles de lo que solicitó la Cancillería, considerando que él le había entregado una plana de información. ¿Ya está todo lo que se le solicitó? Tendría que comunicarme directamente con el canciller en este momento para conocer ese detalle. No lo tengo ahora, probablemente sí, no lo puedo confirmar, pero sí yo quiero insistir en que esto lo evaluó el canciller, lo evaluó Cancillería, como el propio canciller lo dijo, y después de evaluar zanjó y resolvió. Y por lo tanto, como gobierno nosotros respaldamos esta decisión. Y además porque no solo respaldamos las decisiones de la Cancillería y el propio canciller, sino porque respetamos a nuestro canciller, que si está ahí, obviamente no solo es porque cuenta con la confianza del presidente, sino por su larga trayectoria en materia diplomática, ¿no? Entonces, es una persona que tiene las capacidades para evaluar y zanjar casos como este que pueden ser en la arena política nacional controvertidos, pero que él pondera y resuelve como lo ha hecho. Ministra, buenas tardes. Quería llevarla al tema del alza de las tarifas eléctricas. Para el gobierno están frías las relaciones con el Banco Central, considerando lo que pasó en el reciente fin de semana, cuando hubo declaraciones cruzadas por parte del gobierno con el Instituto Emisor, cuando el banco señalaba que el efecto que iba a tener en la inflación, esta alza que viene en los próximos meses, iba a ser importante. El ministro de Minería señalaba que iba a ser un efecto transitorio y acotado. ¿Es oportuno o es conveniente a su juicio tener este tipo de discrepancias con un organismo autónomo? Y lo segundo, ¿qué le parece que en el Congreso se está listando una interpelación al ministro Pardo justamente por el manejo que ha tenido el gobierno con este tema y la posibilidad de ampliar el subsidio que está considerado originalmente?
Miren, primero todos sabemos, y quiero reiterar lo que el ministro de Energía ha señalado, estamos teniendo que enfrentar un problema que se arrastra de la decisión legislativa del 2019, que fue unánime, además empujada por el gobierno anterior, pero además respaldada en el Congreso, de congelar las tarifas eléctricas, y eso ha generado una deuda del Estado que es insostenible. En términos de recursos no se puede. O sea, cada día que pasa son millones de dólares que hay que costear de alguna manera por parte del Estado, y por lo tanto el descongelamiento fue parte del debate legislativo el año pasado, particularmente desde el Senado y luego la Cámara de Diputados, y bien transversal. O sea, su discusión y luego su votación tuvo una aprobación bastante transversal. Los datos están a la vista, solo en la Cámara fueron 100 a favor, no más de 10 en contra. Y por lo tanto en su momento se ponderó los efectos que iba a tener y que había que asumirlo, dado los efectos peores que Chile tendría si es que no se hubiera legislado en esta materia. Dicho esto, las diferencias de proyecciones no restan autonomía a los organismos autónomos. Creo que eso es parte del ABC de cómo se dan los análisis en esta materia. A veces coinciden las proyecciones, otras veces no, pero no altera la autonomía o el respeto a la autonomía que se le tiene al Banco Central, con una institución además de alto prestigio. El diagnóstico sobre los efectos inflacionarios tienen que ver obviamente con los precios que se manejan en el IPC, en general el propio ministro de Hacienda coincide con aquello, son relativos, son no permanentes, y además hay que conjugar otros factores de la economía que no solamente tienen que ver con las tarifas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, el alza de los precios o no de los combustibles, entre otros. Entonces es un análisis agregado de factores, no solo lo determina un factor, como lo podría ser la tarifa eléctrica. Las mediciones implican una serie de factores y elementos de la economía y de las variaciones de precios de distintos factores de la economía. Por último, el ministro de Energía tiene una mesa de trabajo con parlamentarios, también de manera transversal, son varios parlamentarios con los cuales se están evaluando distintas alternativas y soluciones para poder enfrentar la implementación de esta ley, que ya es una ley de la República y que empieza ahora en julio, ¿no? En eso esperamos obviamente que esa conversación vaya decantando, pero el gobierno está abierto a distintas propuestas que se han hecho sobre la mesa y la está analizando, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista fiscal, porque, insisto, cualquier medida respecto a esto para paliar los efectos o en materia de subsidio son recursos que hoy día el Estado no tiene y hay que ver cómo se generan para poder aliviar el impacto en las familias. Ministra, entonces, ¿no descarta usted que se pueda ampliar el subsidio considerando lo que me dice recién? ¿Cómo generar esa plata que se necesita? Y lo segundo, ¿este tema ha sido analizado en el comité político con el presidente? Bueno, evidentemente son parte de los análisis que se han hecho y sí nosotros entendemos que hay una instancia para resolver las distintas propuestas o evaluar más bien las distintas propuestas. Hay unas que ya el propio ministro de Energía ha señalado que se han presentado sobre la mesa, no solo en este periodo, sino que desde el año pasado, cuando esta ley se empezó a tramitar y se aprobó y se están evaluando. Yo no puedo adelantar nada porque eso está liderado y conducido por el ministro de Energía, quien además siempre, obviamente, como todo ministro, reporta al comité político y al propio presidente de la República. Ministra, buenas tardes. Entendemos que el ministro de Justicia se va a reunir a esta hora con el presidente de la Corte Suprema en medio de la necesidad que ha transparentado el propio ministro de poder reformar el sistema de nombramiento de jueces con las últimas polémicas que hemos conocido. Queríamos preguntarle cuál es la postura del gobierno ante una propuesta que se ha planteado que es crear un consejo judicial que designe este consejo a los jueces, cuál es la representatividad que debería tener el Ejecutivo en ese consejo judicial, la postura que hay, si es que eso se va a conversar o no en esta reunión entre el ministro y saber finalmente, ministra, si la convicción de legislar al respecto de esta necesidad de reformar el sistema se va a traducir en algo más concreto, en algún proyecto de ley, algún plazo. A ver, más que probable que haya ansiedad en este tema, es un hecho de la causa porque es una situación que preocupa a todos y todas, ¿no? Y como así preocupa a todos y todas, al gobierno también, y el gobierno tiene un compromiso de avanzar en una reforma al sistema de nombramiento que refuerce lo que ya hemos ido haciendo en
por ejemplo, el sistema de nombramiento de notarios, que también fue un caso y ha seguido siendo un caso controvertido, y estamos bien avanzados en esa línea y por lo tanto nuestro gobierno está totalmente de acuerdo en profundizar ese trabajo para modernizar el sistema de nombramiento y estrechar al máximo estas brechas que hay de opacidad o posibles conflictos de interés u otras cosas que no queremos, obviamente, en nuestra democracia, en los sistemas de nombramiento. Esto lo está llevando efectivamente SECPRES con el Ministerio de Justicia particularmente, y lo que están haciendo es analizar un conjunto de propuestas que han habido sobre la mesa no solo ahora, sino que de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y por lo tanto, en esa sistematización de análisis va a haber un resultado que tiene su tiempo, porque estas cosas no tienen una bala de plata, las soluciones no pasan por una bala de plata. La propuesta que usted menciona ha tenido también experiencias internacionales y hay que medir también los efectos de esas experiencias internacionales y por lo tanto eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Evaluar, medir las propuestas, sus posibles consecuencias, efectos, para que la solución que se termine de plantear sea la mejor para la realidad chilena, pero también para los objetivos deseados, que estas formas de nominación eviten al máximo cualquier tipo de corrupción. Ministra, a propósito de la crisis migratoria, hoy día parlamentarios de la oposición acusaban que el gobierno en este tema ha tenido un complejo ideológico para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares que están pendientes, y también identifican a Bolivia como uno de los responsables a propósito de que este país impide el paso de migrantes, principalmente por territorio boliviano, con migrantes que van con destino a Venezuela. Es decir, Bolivia impide que muchas veces los migrantes irregulares puedan pasar por su territorio para llegar a Venezuela, y eso ha hecho el proceso mucho más lento. Y en ese sentido, ¿cómo el gobierno y qué gestión está haciendo con Bolivia para poder finalmente con ese país poder buscar un punto de acuerdo para poder agilizar las expulsiones pendientes? Problema ideológico ninguno, problema ideológico los tienen quienes piden cortar relaciones diplomáticas con países a una costa de terminar con cualquier gestión de expulsiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde se ha privilegiado razones ideológicas por parte de sectores de oposición, más que los efectos que esperamos de que a través de las relaciones diplomáticas podamos gestionar los vuelos de expulsión tanto judicial como administrativa. Nosotros hemos ido avanzando de manera muy decidida a través de mantener las relaciones diplomáticas y de manera muy pragmática, justamente para acelerar los procesos de expulsión. Y las conversaciones se hacen con todos los países para acelerarlo, no solo es con Venezuela, también es con Bolivia, con Perú, etcétera. Y en eso el propio director de Servicio Nacional de Migraciones ha dado cuenta del balance que llevamos a la fecha respecto a los vuelos que hemos podido sacar, cuántos de ellos corresponden a expulsiones judiciales, cuántos de ellos expulsiones administrativas, y además yo le sumaría la agenda legislativa que hemos empujado y hemos acelerado justamente para acelerar esos procedimientos, porque cuando llegamos al gobierno habían miles de casos sin todavía ejecutarse y que tenían órdenes de expulsión y que no se habían ejecutado. Y tuvimos que hacernos cargo de eso. Con trabajo, con gestión, con diálogo, con relaciones diplomáticas y con agenda legislativa. Así que, por nuestra parte al menos, a diferencia de otros, ninguna razón ideológica. Todo lo contrario, pragmatismo para poder ordenar el problema migratorio en Chile. Ministra, buenas tardes. Preguntarle si es que la gira del presidente Boric a la región de Magallanes esta semana es en parte un gesto sobre la polémica de los paneles solares con Argentina, o se descarta que esto tenga relación con dicha visita. Y también preguntarle si, a propósito de Argentina, el embajador Jorge Fauri señaló que el presidente Boric y el presidente Milei se podrían reunir el 29 de noviembre en el marco de la conmemoración de los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones. ¿Está puesta la voluntad del gobierno para producir ese encuentro? A ver, no hay ninguna reunión programada y no puedo yo hablar en este caso por parte del presidente si es que hipotéticamente en el futuro se evalúa, pero no hay ninguna reunión programada con su par argentino, y la visita a la región de Magallanes no tiene absolutamente nada que ver con el problema que tuvimos con los paneles solares que se tuvieron que retirar, ¿no? Esto es parte de una agenda que trasciende ese hecho y que es más profunda en la región, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar en distintos ámbitos de la región, de recuperar espacios públicos, mejorar su infraestructura. Es una región
que es extrema, ¿no? Y donde el presidente ha puesto un especial compromiso, además por su cercanía también con el territorio antártico, que es un territorio de ciencia y de paz. Entonces, esta gira y la visita que hace el mandatario es algo que responde a una agenda más profunda, más de largo aliento y que nada tiene que ver con la coyuntura que ustedes han conocido. Ministra, está claro, y así lo constata el embajador, que no hay reuniones programadas, pero la pregunta es si hay voluntad del gobierno a generar ese encuentro, como también lo manifiesta el embajador. Tendrán que evaluarlo a nivel de Cancillería, probablemente, pero insisto, no hay ninguna reunión agendada. Esas voluntades se expresan por los conductos formales y se programan también por los conductos formales, que son nuestras Cancillerías, a través, obviamente, también de nuestros embajadores. Lo último por mi parte y sobre otro tema, si es que hay una cifra total de viviendas que han resultado perdidas por las catástrofes de incendios, inundaciones en estos últimos años, y si ese guarismo supone una mayor exigencia o directamente pone en riesgo la meta del plan de emergencia habitacional del gobierno. No, en lo absoluto. Nosotros tenemos un compromiso con el plan de emergencia habitacional que es independiente de los efectos de los sistemas frontales en las viviendas. Esto responde a un déficit histórico que tenemos en Chile y la meta sigue estando ahí entre ceja y ceja, no solo del presidente, sino que también de nuestro ministro de Vivienda y Urbanismo, y que está trabajando obviamente a toda máquina para cumplir esa meta, ya con un avance significativo, como se dio cuenta, valga la redundancia, en la cuenta pública del presidente el pasado 1 de junio. Ministra, Rosa María Payá dice que el compromiso del presidente Boric con los derechos humanos no será realmente real si él no condena la dictadura cubana. Quería preguntarle qué le responde a usted a quienes dicen que él ha guardado silencio en ese tema. Es conocido por todos y todas el compromiso del presidente a nivel internacional con los derechos humanos, con la profundización democrática, con el derecho internacional, y las declaraciones del presidente han sido claras, ¿no?, en varias oportunidades. No vale la pena reiterarlo, pero en distintas instancias internacionales el presidente se ha manifestado, incluso en el propio país. En eso no hay medias tintas. Buenas tardes, ministra. En el último sistema frontal, la ministra del Interior señaló que el gobierno va a presentar un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y que podría tener consecuencias para quienes no las cumplen. Si nos puede detallar un poco en qué se está pensando respecto de este proyecto y cuáles serían las eventuales multas o sanciones que tendrían las personas de no seguir estas instrucciones de evacuación. Bueno, el Ministerio del Interior, efectivamente, como ha comunicado, está trabajando en un proyecto de ley para hacer obligatorias las órdenes de evacuación frente a distintos siniestros, emergencias, catástrofes, porque actualmente son voluntarios, ustedes saben, y yo creo que se han dado cuenta también a través de los medios de comunicación, cada vez que nuestros delegados o delegadas presidenciales regionales dicen que se emiten por orden de Senapred, con las alertas correspondientes, órdenes de evacuación, estas son voluntarias. Nada obliga a que se cumplan. Y eso es un problema de nuestra legislación porque sigue, a propósito de la voluntariedad, poniendo en riesgo la vida de las personas, que es lo que en primer lugar tenemos que resguardar. Así que en eso se está trabajando. Obviamente los detalles de la implicancia de esta obligatoriedad las va a dar a conocer el Ministerio del Interior cuando esté 100% finalizado el trabajo sobre esta iniciativa, que creemos que no debería generar mayores inconvenientes en el Parlamento. Bueno, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.